Buenas tardes a todos y a todas. Sean todos muy bienvenidos a esta primera actividad de extensión a cargo de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Bernardo Higgins, la que lleva por título Rol del químico farmacéutico anticonceptivos en APS. Vamos a esperar un par de minutos mientras la mayor cantidad de, por supuesto, interesados en esta actividad se puedan conectar. Así que vamos a esperar 2 minutos, literalmente 2 minutos, para dar el puntapié inicial a esta primera actividad de extensión de nuestra escuela. Y gracias a los que ya han podido conectarse. Por favor, a aquellos que tengan su dispositivo, su teléfono o su laptop, por favor, traten de poner su nombre para que los caracterice y podamos tener también esta información. Recuerden que es una actividad de escuela, ¿ya? Y como ahí está emitiendo la dirección de extensión, necesitamos también que a través del chat nos envíen sus datos para que queden registrados como actividad de escuela y por supuesto después puedan acceder a la encuesta correspondiente. ¿Ya? Así es que por favor, todos con sus nombres para que puedan ser claramente, que sepamos quiénes son y quiénes son los que están conectados. Vamos a esperar un minutito más ya para comenzar esta actividad. Nos queda un minuto para comenzar. Ahí reenvíenle el link a las personas que, por supuesto, quieran participar de esta actividad. Qué interesante de manera transversal. Perfecto, se completó el minuto, así es que en honor al tiempo, primero y ante todo quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes, docentes y por supuesto de manera muy especial a la colega química farmacéutica Alejandra Poblete Astroza. Ahí no es alcance de apellidos, y voy a cometer esta infidencia, claramente, ¿cierto? Es la hermana de nuestra doctora Daniela Poblete. Así es que comentarles un poquito acerca de Alejandra, quien nos va a compartir esta tremenda charla y exposición rol del farmacéutico y su conexión con el programa de salud sexual y reproductiva. A modo de introducción, Alejandra es química farmacéutica de la Universidad Austral de nuestro país. Su magíster es en atención farmacéutica y actualmente trabaja, como ahí bien dice, ¿cierto?, en Valparaíso en atención primaria en salud. Así es que le damos la bienvenida a Alejandra y agradecerle, por supuesto, esta disposición y la disponibilidad después de una larga jornada laboral, el que nos pueda acompañar en esta primera instancia y le deseamos el mayor de los éxitos. Alejandra, la pantalla es tuya. Hay alrededor de 50 participantes conectados, tenemos una considerable convocatoria, esperamos que muchos más a medida que vayan saliendo de clases también se vayan, por supuesto, conectando. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Edith. Hola, primero preguntarle si me escuchan todos bien. Súper bien. ¿Están? ¿Sí? Ya. Sería entretenido igual si durante el proceso de la presentación alguien hace algún tipo de acotación, tiene alguna pregunta. Yo igual les voy a ir direccionando un poquito la presentación porque entiendo que la mayoría son futuros colegas y hay harto conocimiento que van a ver acá que ustedes ya tienen, así que para que vayamos haciéndolo un poquito más dinámico, sobre todo a esta hora que entre el frío y las ganas de irnos a la casa, ¿verdad? Eso, primero quiero agradecer a Edith con Daniela por haber generado esta instancia que nos costó un poquito sacar adelante, pero lo logramos materializar y es una instancia que encuentro muy enriquecedora, sobre todo para quienes están en proceso formativo de pregrado, porque APS es un área que vemos un poquito lejana y no entendemos muy bien cómo funciona nuestro rol profesional dentro de esta área. Entonces, con esta presentación pretendo mostrarles una pincelada muy pequeñita de cómo nosotros nos integramos a los equipos de salud mediante un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Como les mencionaba Edith, yo trabajo en un CESFAM en Valparaíso. Y para lo que vamos a conversar hoy día, esto tiene cierta relevancia porque
no sé si ustedes saben, pero los arsenales farmacológicos autorizados para cada centro de salud tienen que ver con la territorialidad, dependen del servicio de salud bajo el alero del cual funciona este centro de salud. En mi caso, mi SESFAM, que pertenece a la Corporación Municipal de Valparaíso, está bajo el alero del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Por lo tanto, nuestro arsenal, como dice una colega, nosotros tenemos el arsenal que merecemos. Está acorde de nuestras necesidades territoriales y lo más probable es que sea distinto al arsenal farmacológico que manejan ustedes, no sé, en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, por ejemplo, ¿ya? Porque claramente las personas de Arica tienen necesidades distintas a las personas de Punta Arenas, a las personas de Valparaíso. No obstante esto, hay programas que mandatan arsenales farmacológicos que son la base obligatoria con la que nosotros tenemos que contar. Es de ahí hacia arriba. Por supuesto, la amplitud de ese arsenal depende de el dinero, básicamente, que tenga o la corporación municipal o la municipalidad o el servicio de salud que nos abastece de adquirir más medicamentos que solo los obligatorios. Esto corre tanto para el programa de salud sexual y reproductiva como para el programa de epilepsia, el programa de Parkinson, el programa oftalmológico, es así para todo. Y esto también es importante que lo sepan porque en el futuro les va a tocar ser parte de, se determina a través de un comité de farmacia, que es un ente técnico asesor principalmente formado por médicos y farmacéuticos que asesoran al servicio de salud en las necesidades de medicamentos para la población que tienen bajo control y es un documento que va cambiando más o menos cada 2 a 3 años. Entonces, antes de avanzar en la presentación, me gustaría preguntarles, ¿qué entienden ustedes por servicios farmacéuticos? ¿Han escuchado alguna vez hablar de servicios farmacéuticos? ¿Qué se imaginan que puede englobar este concepto que es muy grande? ¿A alguien se le ocurre? Nunca lo han escuchado. Bueno, como los servicios farmacéuticos es un concepto muy grande y que tiene definiciones que son algunas bastante distintas. Y yo quiero que en esta presentación de acá en adelante tengamos en cuenta, les pido porfa si alguien opina algo que sea por voz, porque no puedo estar revisando el chat durante la presentación, ¿ya? Entonces, a mí la definición que me gusta es la definición de la OPS, que es la que nos muestra como profesionales más clínicos y más involucrados dentro de los equipos de salud. Aquí hablamos de que frente a un servicio farmacéutico, lo que nosotros como profesionales buscamos es garantizar una atención integral, integrada y continua en función de las necesidades y problemas de salud que tiene la población. Por supuesto, siempre teniendo como centro en el desarrollo de estas actividades el medicamento, ¿verdad? Pero aquí lo mejor de esta definición es que nos muestra como profesionales incluidos dentro de equipos de salud. Si se fijan en la definición de abajo, que es la definición que da el MinSal de servicios farmacéuticos, está un poco más, ¿cómo decirlo?, de la puerta hacia adentro. Hablamos de actividades de recepción, abastecimiento, almacenamiento del medicamento, cosas que no dejan de ser sumamente importantes para nosotros poder garantizar una atención de calidad a nuestros usuarios, pero que está más asociado a nuestra función histórica dentro de las unidades de farmacia, porque los farmacéuticos hemos existido siempre, pero muy silenciosamente y asociados casi siempre a tareas de gestión. Y es más hacia ese punto donde va la definición del MinSal. Entonces, de aquí en adelante en la presentación, cuando les mencione servicios farmacéuticos, nos vamos a estar basando en la primera definición que aparece en esta diapositiva. Entonces, luego de haber aclarado ya esto, nos vamos a meter más de lleno a el programa que queremos revisar hoy día y cómo nosotros conectamos con él, ¿verdad? El programa de salud sexual y reproductiva, tal y como lo conocemos ahora, aparece recién en el 2017. Entonces, es importante que ustedes sepan que según las imágenes que ven acá en la diapo, antes del 1991 ni siquiera existía un programa mandatado por el Ministerio de Salud que estuviese enfocado en la salud sexual y reproductiva fuera de las mujeres o de las personas en general, ¿ya? Esto nace en el 91 con el programa que se llamaba Programa de Salud Materna y Perinatal, que como ustedes se imaginarán por el nombre, estaba 100% enfocado en las mujeres gestantes o las mujeres que quisieran gestar, ¿ya? Y se imaginarán que a través del tiempo esa percepción de la salud sexual ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces,
Se parte con este programa como pie inicial. Aproximadamente en el 94 el Ministerio de Salud comienza a pensar en una modificación de este programa y nace el Programa de Salud de la Mujer, que a diferencia del anterior, el Programa de Salud de la Mujer está enfocado en todos los ciclos vitales de la mujer, ya no solamente en la mujer que quiere quedar embarazada o que está embarazada, ¿sí? Pero por supuesto eso representa una brecha tremenda, porque aquí toda la responsabilidad en términos reproductivos y sexuales está centrado en la mujer. Es desde ahí que a fines del 2014, inicio del 2015, el MinSal comienza un trabajo colaborativo con distintas entidades donde se incluyen universidades, hospitales de alta complejidad y unidades menores, y se comienza a trabajar en el programa de salud sexual tal y como lo conocemos ahora. Por supuesto, ha tenido algunas evoluciones porque se han incorporado nuevas prestaciones y hemos también modificado el lenguaje dentro de este programa. Pero básicamente las bases del programa de salud sexual, como está implementado en este momento en atención primaria, parte desde el 2017, recién, o sea, estamos hablando de 6 años atrás. Entonces, les quise poner esta diapo para que vean la diferencia gigante que tiene el objetivo general de estos programas, ¿sí? Si se fijan, el objetivo general del programa de salud materno y perinatal, esto es gineco-obstétrico, nada más, ese es su foco, ¿verdad? Saltamos al objetivo general del programa de salud de la mujer, que si bien conserva la primera línea, ¿verdad?, que es contribuir al desarrollo integral, tanto físico, mental, social de la mujer, ahora habla en todo su ciclo vital, ¿sí? Ya no está centrado solamente en quiero quedar embarazada, estoy embarazada, tuve al bebé o sufrí un aborto en este proceso, ¿sí? Y es desde ahí donde todavía mantenemos al hombre fuera de todo este proceso, ni siquiera hablamos de diversidades sexuales. Y es recién en el documento que sale en el 2018, porque ustedes no sé si saben, pero los programas tienen orientaciones técnicas y normas técnicas. Una norma técnica nos mandata lo que tenemos que hacer y que es obligatorio de cumplir, mientras que una orientación técnica es eso, nos orienta en el cómo dar correcta implementación a este programa dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, en la orientación técnica que sale de este programa en el 2018, por primera vez hablamos que este programa se enfoca en la salud sexual y reproductiva de las personas en su totalidad, no solamente de las mujeres. Y además, otro avance gigante que tiene esta presentación acá es que hablamos de que está buscando integrar las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Antes del 2017 no teníamos ningún documento formal que nos orientara en ese sentido en términos de atención primaria de salud. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros la anticoncepción en atención primaria? Es importante que ustedes sepan que en atención primaria no existen especialistas. Por lo tanto, esto lo lidera el equipo de matronas y matrones. Ginecólogos en nuestro nivel no existen, ¿sí? Se derivan a nivel secundario para atención ginecológica aquellos pacientes que tienen algún problema más complejo, por ejemplo, cursan un embarazo con diabetes gestacional o pacientes hipertensas de alto riesgo, corresponde la derivación a nivel secundario. Pero mientras eso no pase, está manejado en nivel primario por matronas y matrones, quienes son los encargados de hacer esta primera educación a los usuarios, ¿sí? Por lo tanto, a nuestro nivel, el manejo de este programa se basa en entregar opciones anticonceptivas a las usuarias principalmente. Más adelante vamos a hablar de eso, que aquí existe un politrans que escapa un poquitito de nuestra atención primaria, pero que de igual manera conectamos con ellos. Y acá cuando hablamos de respetar los derechos humanos de nuestras usuarias y usuarios, es bien importante tener en cuenta que nosotros somos prestadores de salud, ¿sí? Que podemos tener una formación personal, ¿verdad? Pero que eso no puede interferir en las prestaciones que para nosotros resultan obligatorias. Vamos a ver más adelante que en atención primaria tenemos disponible la PAE, la píldora anticonceptiva de emergencia, y ha ocurrido, por eso se los comento dentro del contexto de la presentación, que hay algunos funcionarios que es como, ¿para qué vamos a reponer esta píldora si en verdad no es tan necesaria? Bueno, entonces hay otros métodos anticonceptivos. Esa no puede ser nuestra manera de pensar, porque la PAES por algo aparece,
¿verdad? No aparece en nuestro programa de salud sexual y reproductiva porque sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que salvaguardar que se cumplan esas disposiciones y que existan las unidades que correspondan que existan. Pueden verlo como un ejemplo muy lejano, pero lamentablemente aún ocurre, ¿sí? Y por otro lado, lo que tenemos que buscar es que la usuaria tome una decisión en términos del método anticonceptivo que vaya, por supuesto, en equilibrio entre las ventajas y las desventajas que presenta el método, que tenga relación con las circunstancias en las cuales se encuentre la usuaria, porque no es lo mismo iniciar una terapia anticonceptiva en una mujer de 19 años que no es hipertensa ni es diabética, a iniciar una anticoncepción en una usuaria que está a 5 semanas de haber dado a luz y que está en periodo de lactancia, ¿verdad? Y por supuesto tener siempre en consideración las percepciones y las interpretaciones individuales que tuviese la usuaria. Por lo tanto, aquí hay una palabra que en APS se repite mucho, que es la educación. Educar al usuario para que tome acciones respecto a su salud que tengan una base sustentable. Si un usuario va a rechazar una terapia, y esto corre para cualquier programa de salud, nosotros nos tenemos que asegurar que haya recibido toda la información necesaria y que a pesar de eso, si el paciente decide, puede no aceptar una terapia porque eso es parte de los derechos y deberes de nuestros usuarios. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de entregar la información que corresponde. Entonces, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta al momento de definir un método anticonceptivo? Por supuesto, las características de la persona, lo que les comentaba recién, en el ciclo vital en que se encuentra la persona, ¿verdad? El perfil de efectos adversos, por ejemplo, si tenemos una usuaria que es mayor de 40 años y pretendemos iniciar tratamiento con ACO, con anticonceptivo de uso oral de hormonas combinadas, esos fármacos en particular tienen en personas sobre 40 años mayor probabilidad de generar efectos cardiovasculares. Por lo tanto, es en ese tipo de perfil de efectos adversos donde nos tenemos que fijar para clasificar cuál método se inicia con cada uno de los usuarios. Por otro lado, el costo de los productos. Si bien a nuestro nivel no es algo determinante porque la usuaria no va a hacer compra del método, es importante como en el tras bambalinas. Porque no es lo mismo que nosotros en la unidad de farmacia dispensemos todos los meses, no sé, 6.000 comprimidos de levonorgestrel con etinil-estradiol, a que dispensáramos, por ejemplo, 6.000 mirenas. Mirena es un dispositivo intrauterino de levonorgestrel que tiene pulsaciones de liberación diaria y que su precio Cenabas es aproximadamente 80.000 pesos. Cenabas. Si ustedes se meten a la página de cualquiera de las farmacias de cadena, ese fármaco vale aproximadamente 200.000 pesos y adicional la inserción por parte de un ginecólogo cuesta como 100-150.000 pesos más. En APS se entrega de manera gratuita, protege a la mujer, me estoy adelantando un par de diapos, pero protege a la mujer por 5 años y la entrega y la administración es gratuita, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con los costos. Si eso lo comparamos con la otra DIU que existe en APS, que probablemente todos en algún momento han escuchado hablar de la T de cobre, una T de cobre vale no más de 5.000 pesos y dura hasta 10 años. Entonces son hartos factores que hay que tener en cuenta. Por otro lado, la disponibilidad. Y aquí es donde yo cateteo mucho respecto a la conexión de nosotros con los encargados de los distintos programas. Es muy importante cada vez que tenemos una alerta del ISP de retiro de medicamentos o que sabemos que por algún inconveniente no vamos a poder adquirir determinado medicamento que es de un uso importante dentro de la red, tenemos que informarlo. Porque si no, las matronas, por ejemplo, van a seguir iniciando levonorgestrel a pesar de que yo sé que no me va a llegar en los próximos 2 meses. Eso también es responsabilidad de nosotros, el ser capaces de decir, oye, esta información finalmente va a impactar de manera negativa la salud de las usuarias si es que se siguen iniciando con este método porque no vamos a poder mantener la entrega de ese tratamiento, ¿sí? Y por otro lado, las preferencias personales, y esto puede sonar un poco a qué tiene que ver, ¿verdad? Pero no podemos, en el caso de una usuaria que lo primero que nos dice es que le tiene fobias a las agujas, darle como primera opción un anticonceptivo inyectable de manera mensual, ¿verdad? Son cosas que uno ve como muy chicas, pero que de verdad impactan mucho en la adherencia terapéutica. ¿Sí? Y eso para nosotros es como un constante todo el tiempo, el educar para favorecer la adherencia terapéutica, porque eso nos va a resultar en mejores resultados en salud, ¿sí?
Por lo tanto, y redondeando todo esto, al momento de decidir qué método utilizar, tienen que converger tanto el criterio clínico como las preferencias de las personas. Les puse esta imagen más que nada para que sepan que los criterios de elegibilidad no son al azar. Existe esta herramienta que está desarrollada por la OMS desde el 2015 y que a la fecha ha tenido algunas pequeñas modificaciones, pero básicamente nos dice en función de la situación de la usuaria, ya sea que utiliza fármacos anticonvulsivantes, que es una persona que vive con VIH, que es hipertensa, que es diabética, que está en proceso de posparto lactancia, cuáles deberían ser los métodos que nosotros deberíamos priorizar en su uso, siendo aquellos con uno, asignados con uno, el método que es el que se puede ocupar bajo cualquier circunstancia, el dos, que se podría utilizar en general, ¿sí? Pero si pudiésemos elegir y tenemos la opción del uno, administramos el uno. Y el 3 y el 4 está prohibido, y el 3 se sugiere la no utilización, ¿ya? Entonces, el proceso de consejería, que es el paso previo al inicio de nuestra terapia anticonceptiva, lo realizan matronas y matrones. Si existiese, por ejemplo, una usuaria que tiene... ¿Alguien está con el micrófono encendido? Sí, Kurt Muñoz, por favor, silencie su micrófono. Gracias. Gracias. Entonces, aquí la matrona fácilmente pudiese llegar a la unidad de farmacia y decir, por favor, farmacéutico, farmacéutica, necesito que me acompañes en esta consejería con tal usuaria porque ella insiste que quiere ocupar este método y nosotros sabemos que por el perfil de eventos adversos que presenta el medicamento, por el perfil de la usuaria, no corresponde y ella no nos cree. Es impresionante cómo cambia la percepción de los usuarios cuando es él o la farmacéutica el que les entrega la información. Es como, esta persona trabaja en farmacia, sabe, pues ¿qué va a saber la matrona? Aunque la matrona esté todos los días tratando de los mismos medicamentos con sus usuarios, ¿ya? Entonces también en esa parte nosotros tenemos que estar disponibles para el equipo, por eso les hablo de el trabajo en equipo, sobre todo en atención primaria y en hospital, para poder sacar estas situaciones adelante que de repente implican que si la usuaria no le cree a la matrona, no va a usar el método que la matrona sugiere y después va a ir a la farmacia a comprar lo que le recomendó la vecina, la amiga, y nosotros sabemos que ese boca a boca es el peor para términos nuestros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le explicamos a la usuaria, o la matrona le explica a la usuaria en términos de la eficacia relativa, esto está muy asociado con el uso correcto del fármaco. No es lo mismo tomar anticonceptivo de forma oral y tomárselo todos los días, pero todos los días en horarios distintos, un día con Coca-Cola, otro día con leche, otro día con café, de repente con agua, a tomar ese mismo fármaco todos los días en el mismo horario y con el mismo o un volumen similar de agua, ¿verdad? Cuando un ACO se toma de manera adecuada, es 99% efectivo. Pero cuando el ACO se toma, pero no de manera adecuada, la efectividad baja a un 92-94%. ¿Sí? Explicarle a la usuaria cómo funciona. Esto corre tanto para los métodos anticonceptivos como para otros fármacos que pudiesen estar asociados a el área de atención de las matronas, como pudiesen ser, por ejemplo, óvulos vaginales. Pasa mucho, sobre todo en pacientes de mayor edad o con alguna brecha cognitiva, que se indica la utilización de óvulos vaginales y las usuarias regresan reclamando a farmacia que eran imposibles de tomar las tremendas cápsulas que le entregaron. ¿Ya? A eso nos referimos con explicarle bien cómo se usa, cómo funciona. ¿Sí? Efectos secundarios más frecuentes, lo que hablábamos hace un ratito en el caso de los ACOs de nuevo, que son los que tienen como el mayor perfil de efectos secundarios, que pudiesen ser algunos leves como cefalea, vómitos, náusea, aumento de peso, desarrollo de acné. Y es muy determinante explicarle esto a las usuarias. ¿Por qué? Porque la aparición de esos síntomas para una persona que inicia con el uso de un fármaco va a generar que se asuste, que termine acudiendo a una atención de urgencia que es innecesaria, o en el caso de nuestra red, que termine solicitando una hora en atención primaria para una matrona que tiene una lista de espera de un montón de personas, pero que ella se prioriza porque tiene lo que ella clasifica como una emergencia.
Por ejemplo, cuando se inicia con el uso de anticonceptivos inyectables, lo que ocurre es que se entrega una dosis alta, ¿verdad?, al inicio, y esta cantidad va decayendo a través del tiempo. Eso genera que más o menos en el día 15 a 17 haya algún tipo de sangrado. Si a una usuaria le pasa eso y nadie le explicó en la consejería que podía pasar, va a pensar que es lo peor que le puede haber pasado, que es el peor método que le pudieron indicar, y se va directo al SAPU y no va a buscar nunca más la inyección a farmacia. ¿Sí? Por eso la importancia de la educación, de nuevo. Explicar, por supuesto, los riesgos y beneficios para la salud, signos y síntomas que requieren visita al centro de salud, los que les comentaba recién. Más que nada, explicarle los que no y los que pudiesen ser también. Y cosa importante es el retorno a la fertilidad tras la suspensión del uso. Ustedes tienen que saber que al suspender un método anticonceptivo, no todos tienen el mismo tiempo para volver a la fertilidad. Y esto es importante para aquellas mujeres que desean ser mujeres gestantes, ¿ya? Por lo tanto, todo eso se tiene que conversar antes de iniciar las terapias hormonales. Y ahora vamos a conversar un ratito del arsenal que existe en atención primaria. Este, como les decía al principio, es el arsenal que existe para el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que es el que exige el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Lamentablemente, nuestros fondos no nos da para tener más tipos de ACO o para tener más implantes subdérmicos, ¿ya? Nos pasa en otros programas, por ejemplo, que en salud mental nosotros tenemos escitalopram y el Servicio de Salud de Viña, que está al lado de nosotros, pero que es otro servicio de salud, no lo tiene. Porque en algún momento se vio la necesidad y se incorporó ese fármaco adicional a la base que ya teníamos para ese programa que es salud mental, ¿ya? Entonces, acá los clasifiqué lo más general posible, como para poder dar una explicación lo más cerrada y no irnos mucho por las ramas. Y primero vamos a tener los anticonceptivos hormonales combinados, los famosos ACO de uso oral y anticonceptivo que se inyecta de manera mensual, que es la mesigina. ¿Ya? Este ACO tiene un metabolismo hepático y vida media de entre 24 y 28 horas, lo que explica entonces la necesidad de que tenemos que tomar el fármaco todos los días. Y si se fijan, al ladito dice que la mesigina es de elección para personas con alteración hepática. ¿Por qué será eso? ¿Qué se les ocurre en términos farmacocinéticos? Hagan sentir orgullosa a su profesora Daniela, por favor. ¿No? ¿Ninguno? Pasa que al ser sistémico, el ACO, ¿verdad?, tiene efecto de primer paso, metabolismo hepático, lo dice la diapo. Pero la mesigina, no, porque entra directo al torrente sanguíneo, por lo tanto, no tiene efecto de primer paso y eso la hace elegible para las pacientes que tienen alteraciones hepáticas, ¿sí? Por otro lado, bueno, nosotros manejamos solamente el levonorgestrel con etinilestradiol. No hay otras combinaciones hormonales que existan en nuestro nivel, ¿sí? Y estas van a poder ser monofásicas o multifásicas. Lo que tenemos nosotros es monofásico, o sea, cada comprimido que tiene hormona tiene la misma concentración de hormona. Y existen presentaciones con placebo y sin placebo. Nosotros, por un tema de favorecer la adherencia terapéutica, se entregan los blister que tienen placebo, porque así tenemos 21 días de píldoras con hormonas, 7 días de píldoras que son placebo, y al día 29 la usuaria vuelve a iniciar con las píldoras que sí tienen hormona. Esto corre para cualquier fármaco que requiera pausas entre sí. El uso del placebo tiene que ver con favorecer la adherencia porque es más probable que si la usuaria tiene que esperar 7 días sin tomar medicamento y luego retomar, se lo olvide. Se le olvide, se le pase un día, se adelante uno y así finalmente alteramos el ciclo. Entonces, nosotros tenemos esta presentación que es por 28 comprimidos. Importante que a las usuarias se les entrega tratamiento por 2 o 3 meses, nunca por un solo mes. Y esa es una recomendación general para todas las mujeres que utilizan este tipo de fármacos, el mantener una segunda o hasta tercera caja siempre disponible para su uso. Cosa de no llegar al día 28 y decir, ups, no tengo medicamento, mañana no lo puedo salir a comprar o no lo puedo ir a buscar al consultorio, tú te aparto pasado mañana, ¿ya? Los ACOs requieren 7 días de uso continuo para asegurar este 99% de evitar de quedar embarazada. Entonces, cada vez que hay una laguna en su uso,
se debe retomar el tratamiento lo antes posible y utilizar algún método de barrera como adicional a la restitución del tratamiento oral, ¿verdad? Y bueno, este fármaco básicamente lo que hace es que inhibe la ovulación y altera la constitución del moco cervical, lo que altera la movilidad de los espermatozoides para poder lograr la fecundación, ¿verdad? La mesigina, por otro lado, como les comentaba un par de diapos atrás, como entrega una pulsación importante al inicio de la administración, es habitual que a los 15 días, cuando ya va decayendo la concentración de fármaco circulante, existan ciertos sangrados, pero que a medida que avanza el tiempo en el uso del fármaco, van disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Con los ACO, lo más importante son los efectos adversos cardiovasculares. Ocurren en porcentaje muy bajo, pero pudiesen ocurrir. Y es importante considerar los factores de riesgo que tienen las usuarias al momento de iniciar estas terapias. Acá tenemos un arsenal que es un poquitito más grande, son los anticonceptivos hormonales sin combinar, que básicamente están pensados para las mujeres que tienen alguna incompatibilidad con el uso de estrógenos, como por ejemplo aquellas que han tenido algún evento tromboembólico, y además son los fármacos o el grupo de fármacos de elección para utilizar en mujeres que están en periodo de lactancia, ¿ya? No vamos a preferir utilizar un ACO en una mujer que está lactante. ¿Cuándo se inician? Idealmente a partir de la sexta semana, sobre todo los inyectables y los subtérmicos, pero los ACO se pudiesen iniciar, o sea, perdón, el levonorgestrel solito se pudiese iniciar hasta 4 semanas luego de iniciado la lactancia, ¿sí? Entonces acá lo principal es que no tenemos los efectos secundarios, o sea, efectos adversos, perdón, ni cardiovasculares ni metabólicos. Por lo tanto, van a ser también el fármaco de elección para aquellas usuarias que tienen síndrome metabólico, muy común hoy por hoy en nuestra población en atención primaria. Y estos fármacos también van a inhibir la ovulación, alterando la composición del moco cervical, por lo tanto, inhibiendo la penetración espermática. En los efectos adversos tenemos principalmente alteraciones en la menstruación, alteraciones como cantidad, duración y la periodicidad en que aparece, porque el progestágeno produce cambios en el endometrio, cosa que no nos ocurría con el otro grupo, ¿verdad? Y aquí vamos a tener inyectables que por supuesto entregan una mayor dosis de esteroide al inicio, por lo tanto, son muy efectivos al inhibir la ovulación a comparación de las píldoras, por ejemplo. Estas inyecciones son trimestrales versus los implantes, que el implanón que tiene tonogestrel dura 3 años y el Yadel dura 5 años. Esta es de las últimas incorporaciones, al menos en nuestra canasta de fármacos. Por supuesto, un implante que dura 3 a 5 años favorece la adherencia terapéutica porque es por inercia, ¿cierto? Ahí no hay mayor acción por parte de la usuaria en su uso. Versus el levonorgestrel en comprimidos, que es de toma de todos los días. También se entrega en blister por 28 comprimidos para favorecer la adherencia terapéutica. Una cosa que les quería mencionar acá, que si bien no ocurrió en mi centro, pero otros centros de la corporación por un tiempo estuvieron entregando por esta mayor dosis de esteroide y la efectividad en inhibir la ovulación, esta presentación de Sayana a pacientes trans, que es uno de los tratamientos que tiene mejor efectividad, que es básicamente por la potente acción que tienen al inhibir la ovulación. Y por supuesto por la comodidad y que esto también, esta presentación en particular es de administración por parte de él o la usuaria. Ya no requiere asistencia de alguien que conozca la técnica de una inyección intramuscular, como sí ocurre con la medroxiprogesterona de 150 microgramos, que en términos farmacológicos no es tanta la diferencia y la verdad a nuestro nivel va ya un poquitito de salida, cada vez se utiliza menos. Por otro lado, tenemos los dispositivos intrauterinos, que ya se los mencioné un poquito al inicio de la presentación, y los DIUs son, en términos de adherencia, lo máximo, porque en el caso de la DIU de cobre, puede llegar a tenerla la usuaria hasta por 10 años.
No se recomienda llegar a los 10 años porque uno de los mayores inconvenientes que tiene esta DIU es que se puede incrustar en el endometrio. No genera alteraciones en el endometrio, pero se puede incrustar y sacarla de ahí pudiese ser perjudicial para la usuaria. De hecho, hay casos donde como que no está, desaparece y no sabemos muy bien cómo pudiese evolucionar en el tiempo para esa usuaria en particular, ¿ya? La DIU, como es una DIU de cobre, así como ustedes la ven en el dibujito, tiene 32 milímetros en su parte horizontal y 36 milímetros en su parte vertical. Eh, en sí el dispositivo se llama T de cobre 380A y eso tiene que ver con los milímetros cuadrados que ocupa dentro del útero cuando se implanta este dispositivo, que son 380 milímetros cuadrados, ¿ya? ¿Qué pasa? Que estas dos DIU, el útero los reconoce como cuerpos extraños, por supuesto, porque sobre todo la DIU de cobre tiene muy baja biocompatibilidad, lo que básicamente genera una reacción inflamatoria, que es una reacción inflamatoria constante en el tiempo, que va a estar generada principalmente por una concentración elevada de estos iones cobre, que finalmente resulta tóxico para los espermatozoides. Y el espermatozoide que es capaz de atravesar esta barrera puede llegar al otro lado de la T de cobre, pero ya es afuncional, ¿sí? En función de las altas concentraciones de cobre a las que estuvo expuesto. Por otro lado, tenemos la DIU de levonorgestrel, que es probablemente el dispositivo más tecnológico que tenemos en atención primaria en este momento. Nos pasó que cuando recién ingresó y se clasificó a las usuarias para poder empezar a utilizarlo, se empezaron a pasar la voz y llegó un momento en que tuvimos lista de espera para la implantación de este método, que dentro de todo lo que nosotros entregamos es el más alto en valor, pero el costo-efectividad que nos entrega es bien importante, ¿verdad? Acá lo que hace esta DIU es que libera levonorgestrel de manera diaria, ¿ya? Inicialmente, si nosotros lo midiéramos en picogramos, se entrega un pic de 300 picogramos por ml y en el tiempo se mantiene durante 5 años en concentraciones entre 150 y 200 picogramos por ml, ¿ya? Por lo tanto, este es un método físico y hormonal, a diferencia de la DIU, que es un método físico, no hormonal, ¿ya? Eh, Además, la DIU tiene la gracia de que controla los sangrados uterinos anormales porque, como les mencionaba, produce una supresión de la proliferación endometrial, ¿cierto? Entonces, pasaría nuestra elección en usuarias que tienen sangrados, pero ya así muy complejos, que les pueden durar semanas, hablo de 2 semanas dentro del ciclo, que ya es un ciclo corto, ¿verdad? Y por último, nosotros contamos con la PAE, que es un fármaco de entrega obligatoria que ya tanto en el ámbito privado como en el público no se exige receta médica para su dispensación y que en el caso de nosotros pasa por una atención médica cuando la usuaria acude a SAPU o una atención por matrona, que es más que nada una asesoría cuando la usuaria concurre, perdón, solicitándola dentro de nuestro horario de atención, que es de 8 a 5, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es que una usuaria llegue directo a la farmacia y diga, yo quiero la píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Ya? Eso no podemos hacerlo, al menos en el flujograma que nosotros manejamos, ¿ya? Esta píldora es una píldora de levonorgestrel que inicialmente nos llegó a nuestros centros en la presentación que se ve en la imagen, no necesariamente bajo esa misma marca, pero eran 2 comprimidos de 750 microgramos cada uno que se tenían que tomar un comprimido cada 12 horas. E inicialmente se nos había dado la instrucción de que esta píldora se debía dispensar a lo más hasta 3 días después de la exposición a esta conducta de riesgo, ¿verdad? Que sabemos que puede tener distintas connotaciones, pero la vamos a llamar conducta de riesgo. ¿Qué se ha visto con el pasar del tiempo? Que en realidad puede llegar a ser también efectiva utilizándola hasta el 5.º día post-exposición, ¿ya? Y además, por supuesto, el porcentaje de efectividad disminuye en el tiempo, pero por otro lado, notamos que era mucho más efectivo el utilizar una sola píldora que tuviese los 1.500 microgramos de la hormona en una sola dosis, porque de nuevo, ustedes dirán, es una situación muy compleja, la usuaria fijo que se lo toma sí o sí, la segunda dosis, no es así. Entonces, para asegurarnos esta acción, tenemos esta presentación que es un solo comprimido que tiene la dosis completa. Ahora,
¿Qué pasa? Que esta píldora no altera la composición del endometrio. Por lo tanto, si ya ha existido un embarazo, no aumenta la probabilidad de abortos espontáneos luego del uso de esta PAE, ¿ya? Para que eso es importante poder conversarlo con las usuarias, sobre todo cuando luego de esta exposición cursan con un embarazo y deciden mantener este embarazo, ¿verdad? Okay. Y ahora, ¿cómo nos metemos nosotros en todo esto? ¿Ya? Porque de alguna manera tenemos que conectar con este programa. Una cosa es que nosotros manejemos al revés y al derecho en términos farmacológicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, cómo funcionan estos fármacos, pero en el día a día yo no ando conversando con la matrona y le digo, oye, ¿viste que León salió un paper? Que sería lo ideal para un tema formativo, pero en nuestro día a día en atención primaria, que es tan dinámica, nosotros trabajamos en estos 4 ejes, en el abastecimiento y almacenamiento, coordinación con él o con la encargada del programa, que insisto, esto es diametralmente fundamental. Da lo mismo si esa persona a ustedes les cae bien, les cae mal, da lo mismo. Ustedes tienen que cumplir con la entrega de la información y ser receptivos cada vez que este encargado o encargada de programa les entregue información a ustedes, porque desde ahí pueden salir ideas muy bacanas, ¿ya? Pero por eso, siempre estar receptivo a la información que nos llegue. Y probablemente lo más importante dentro de los servicios farmacéuticos es la farmacovigilancia que nosotros podamos ejercer en conjunto con el equipo de matronas y matrones. Es distinto educar a un solo paciente que educar a un equipo de profesionales que van a ser capaces de dispersar esa información dentro de más usuarios. Porque nosotros, si bien hacemos clínica, nuestra clínica no es tan abundante en términos de pacientes como lo puede ser la de un médico, la de una matrona o la de una enfermera, ¿verdad? Entonces, si nosotros educamos a estos profesionales, ellos van a ser capaces de transmitir esta información a más usuarios que a los que nosotros llegaríamos solo con nuestras atenciones como farmacéuticos. Y aquí les quiero mostrar 2 cosas que nos pasaron, ¿ya? Por un lado, durante pandemia, me imagino que alguno vio en las noticias esto del retiro de los anticonceptivos, sobre todo desde la red pública de atención primaria, porque el ISP nos notificó que había lotes defectuosos. Una cosa muy importante, cada vez que ustedes trabajen en un centro de salud, sea cual sea ese centro de salud, y llega una indicación de retiro por parte del ISP, es mandatado por nosotros el guiar ese retiro de los productos desde el stock utilizable, ya sea desde farmacia, ya sea de enfermería, sea de SAPU, dental, matrona, da lo mismo. Nosotros estamos llamados a liderar este proceso porque lo natural es que así como llegamos a una unidad de farmacia y somos los encargados y responsables de los controlados, también somos referentes de farmacovigilancia. Entonces, ¿qué pasó acá? Durante pandemia, el ISP nos dice, chuta, hay un laboratorio que está con inconvenientes con su marca anticonceptivo, pero son estos 2 lotes. Partimos con esos 2, a la semana eran 3 lotes. La falla que tenían esos medicamentos es que tenían intercambiados los comprimidos. Había placebo en lugares donde debía haber comprimido con hormona y viceversa. Altamente peligroso porque ahí daba lo mismo que los usuarios se tomaran el comprimido todos los días a la misma hora con 200 cc de agua, porque se podía estar tomando un placebo como en el momento en que le correspondía una píldora con hormona, ¿verdad? Aquí fue un trabajo tremendo, porque partimos primero, tienen que entender que una corporación municipal, es una entidad privada, por lo tanto, cuidan mucho su dinero, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Que nosotros en una mesa de trabajo que fue liderada por nuestras colegas que trabajan en droguería de la Corporación de Valparaíso, en conjunto con matronas y matrones, que en particular había uno con una orientación tremenda hacia la salud pública, se logró hacer entender al gerente de la corporación que era necesario poner en cuarentena todos los lotes de los que disponíamos y comprar una marca distinta. No había otra solución, ¿ya? En términos sanitarios, eso era lo más decente que se podía realizar. ¿Por qué? Porque en el futuro lo más probable, y fue lo que pasó, el ISP mandató la salida de prácticamente todos los lotes donde estaban incluidos todos los lotes que nosotros teníamos en stock. Entonces, esto fue una medida local, ¿sí?
se puso en cuarentena todo lo que teníamos. Con las matronas fue un trabajo muy, muy exhaustivo porque tuvimos que buscar paciente por paciente a quién se le había entregado, cuándo se le había entregado, qué lote se les había entregado. Y eso es gracias al sistema de trazabilidad que tiene farmacia. Farmacia le da trazabilidad a sus productos. Esto se traduce en que yo sé lo que me llega, bajo qué marca me llega, cuándo me llega, qué lote me llega, qué fecha de vencimiento tiene, lo que me permite ordenar por FEFO nuestras bodegas y me permite saber qué lote le entrego a qué paciente en particular. Si no tuviésemos ese sistema de trazabilidad, haberle dado seguimiento a estas usuarias hubiese sido prácticamente imposible. ¿Sí? Entonces, eh, si bien nosotros ahora estamos llamados más a la clínica, la única manera de salir a hacer clínica es que tengamos una bodega funcional, en términos, al menos para nosotros, de trazabilidad, que es fundamental y que Droguería de la corporación le ha dado mucho a esta pega y ha costado años, pero se logró implementar. ¿Sí? Finalmente acá entonces se compró fármaco de otra marca, mismo principio activo, mismas concentraciones, y fuimos paciente por paciente llamando. Señora Juanita, ¿sabe qué? Vio las noticias, necesitamos que nos traiga el medicamento, si no puede venir, nosotros lo vamos a ir a buscar, porque entenderán que ahí nosotros éramos los grandes culpables para la población. Y además tenemos esta otra marca que usted va a poder empezar a utilizar en tanto se la entreguemos y seguimos tan amigos como siempre. Y menos mal se logró dar esa solución, pero como también habrán visto en las noticias, hubo después de este caso varias mujeres que están a la fecha demandando al Estado por embarazos no deseados, producto del error que presentaban estas presentaciones que se entregaron en la red pública de salud. ¿Sí? Y con esto ya vamos terminando. Les quería mostrar esto que puede ser muy doméstico, pero que sin una intervención farmacéutica hubiese pasado colado. En las presentaciones anteriores, cuando hablamos de métodos anticonceptivos hormonales combinados, les mostré la mesigina, ¿verdad? Y la mesigina hasta hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, nuestra red la entregaba en esta presentación, que tenía, como ven, esta jeringa prellenada, que es muy parecida a esta de la foto de acá, pero que venía con su aguja correspondiente en un plástico protector que era una especie de envase intermedio y con su correspondiente envase secundario. ¿Qué pasó? Hace 3 meses más o menos nos empezó a llegar esta presentación genérica de la mesicina, sin envase secundario, sin aguja y con una jeringa prellenada que la verdad hemos roto al menos unas 3 o 4 porque al solo sacarla se sale el émbolo y listo, eso queda inutilizable. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no había intervención farmacéutica ahí? Eso se entregaba, se le decía a la usuaria, vaya, cómprese la jeringa, porque ¿qué más le va a costar una aguja 200, 300 pesos? Y se la administra a usted ahí y verá cómo lo hace, ¿ya? Aquí es importante tener en cuenta, sobre todo para quienes trabajamos en zonas que son altamente vulnerables, que nuestros pacientes no todos tienen esos 300 pesos para comprar una jeringa y utilizar la aguja. Tenemos pacientes, al menos en nuestro centro, que tienen que ahorrar para juntar la plata para las 2 micros que tienen que tomar para llegar al CESPAM y para devolverse a la casa. Por eso nosotros como profesionales farmacéuticos, al momento de decidir brindar servicios farmacéuticos a la comunidad, tenemos que ser muy responsables, sobre todo con el respetar las horas de atención. Y si tenemos algún tema programado que nos vamos a tener que tomar un día, bloqueamos agenda, no hay problema con eso, pero no el mismo día, no 10 minutos antes, porque no sabemos qué contexto biopsicosocial hay detrás de ese paciente que se tomó el tiempo de ir a tener una atención con este profesional al que nunca ha visto y que no tiene idea lo que le va a decir. ¿Ya? Pero los pacientes llegan igual, entonces los invito a ser responsables con nuestra acción con nuestros usuarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Nuestro referente del servicio de salud, dio la indicación, el farmacéutico, que no se podía entregar a las usuarias esta presentación, sino que era de administración obligatoria en el centro de salud. Nosotros dijimos, perfecto, suena muy bonito, pero eso trae problemas. ¿Qué pasa con las usuarias que trabajan y que no pueden llegar antes de las 5 al consultorio? O quienes son cuidadoras de alguna persona postrada, o que no pueden llegar y salir de casa porque tienen lo que sea, ¿verdad? Frente a eso tuvimos que implementar un montón de estrategias. Generamos horarios donde
nunca había existido horario para que las usuarias se puedan ir a administrar el fármaco. Y además, y esto es bien importante y ocurre mucho en la atención primaria, generamos este documento que es un consentimiento informado, donde la matrona al momento de hacer la orientación al inicio del anticonceptivo le dice, si usted firma aquí, usted entiende que mientras tengamos esta presentación genérica, usted tiene que venir al centro de salud a administrarse el medicamento. Si usted no puede, entonces tenemos que evaluar otro método anticonceptivo. Pero si usted está de acuerdo, entonces tiene que venir mes a mes, en estos horarios, tales momentos del día, y la administración va a correr por parte de nosotros como centro de salud. ¿Sí? Y ya para terminar, volver a invitarlos al trabajo colaborativo. Durante la pandemia, a nosotros nos permitió darnos cuenta y conocer un poco el trabajo que hacían otros compañeros, otros profesionales. Nosotros en pandemia generamos una estrategia de despacho domiciliario de medicamentos donde el profesional que lideraba el terreno era un terapeuta ocupacional. Hasta antes de la pandemia yo no tenía idea de lo que hacía un terapeuta ocupacional y me di cuenta que hacen un trabajo hermoso, que hacen mucha educación a personas mayores y es un equipo con el que es bacán trabajar. Yo he hecho charlas con ellos, después esas personas van a la farmacia y es como, mijita, yo la conozco, si me acuerdo que hablamos de los medicamentos para la diabetes. Entonces se puede generar esa conexión con la comunidad, pero siempre es de la mano de nuestros compañeros de trabajo. Por eso yo los invito fuertemente a desarrollar desde ahora habilidades para el trabajo colaborativo, quienes sean conscientes que tienen brechas en sus habilidades blandas, trabajen en ellas, porque nuestra figura clínica es de cara a la comunidad. Ya dejamos de ser ese profesional escondido que estaba solamente en la bodega y que veía facturas de adquisición. Para quienes tomen la decisión de hacer clínica, de trabajar en APS, que es un área muy bonita que a mí en particular me gusta mucho, tomen en cuenta esto, el trabajo colaborativo es la base para mejorar nuestros arsenales farmacológicos, nuestros programas de salud, porque de repente pequeñas ideas pueden terminar generando avances bien importantes dentro de los centros de salud. Eso, ahí termino. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, muchas gracias Alejandra. Por supuesto, el micrófono está habilitado para que puedan ustedes hacer sus preguntas a viva voz o a través del chat. Ahí Daniela también, ¿cierto? La profesora me ayudará con las preguntas si es que aparece una en el chat. Pero mientras los estudiantes, yo también tenía ahí mi aplauso para la Alejandra. La verdad es que hermosa la presentación, creo que muy clara y estamos en formación y me quedo con las últimas palabras que mencionaste sobre hacer trabajo colaborativo, cosa que claramente dentro de la universidad en este proceso formativo y posterior ya cuando entren al mundo laboral de lleno, esto es algo que van a tener que realizar sí o sí, les guste o no, o como tú en algún momento lo planteaste, si el colega me cae mal o me cae bien, tengo que saber trabajar y en eso creo que se hace súper importante también el que podamos potenciar estas habilidades, ¿cierto? Habilidades mal llamadas blandas. Me llamó mucho la atención Alejandra, ahí mientras aparece, yo solamente estoy ahí dándoles tiempo a los estudiantes, a los docentes que puedan emitir sus comentarios y sus preguntas. Me llama mucho la atención la conciencia que tienen que tener y el respeto hacia el usuario, hacia el paciente, con respecto a cuando calendarizamos, cuando agendamos una hora de atención. O sea, es cierto, uno no conoce el trasfondo o el mundo que hay detrás de ese paciente y creo que eso es súper importante, también el respeto al usuario y al paciente. Es algo a lo que nosotros no le tomamos mucho el peso, pero a medida que vamos haciendo más clínica, interactuando más con nuestros usuarios, nos damos cuenta de eso. Hace un par de semanas atrás atendí a una paciente que me quedó muy marcado lo que me dijo. Era una usuaria, bueno, hay una estrategia que se está implementando en APS que se llama ESICEP, que tiene que ver con una
acción más integral sobre la salud de los usuarios, de una manera más holística, por llamarlo de alguna forma, que toma también en consideración las creencias de los usuarios, ¿ya? Tratamos de juntar todo básicamente para hacer el engagement, de que el usuario diga, este es mi centro de salud, aquí le importa que yo voy al club del adulto mayor, que yo voy a misa los domingos, que hago esta actividad en mi casa, y dentro de ese contexto, en el flujograma y dentro del programa en general está considerada la acción farmacéutica, sí o sí, o sea, tiene que haber algún nivel de intervención farmacéutica. En mi caso son dos. Una, donde una TENS hace una especie de preselección de los usuarios que tienen que pasar conmigo a través de un checklist que yo le generé, donde hay alertas, por ejemplo, si un paciente dice que no se toma los medicamentos según la indicación médica, ¡pum!, con la Alejandra, directo. Y me lo agendan en los días en que tengo horas clínicas, ¿ya? Y dentro de ese contexto, esta usuaria llega a una atención conmigo y era por tema cardiovascular, y durante la conversación me termino dando cuenta que esta usuaria sufre violencia doméstica de muy larga edad. Entonces uno empieza a guiar esta entrevista, ¿verdad? Y para mí es natural, porque a mí la verdad se me da bastante bien la atención con los usuarios. Eh, no lo digo de arrogante, sino que es una habilidad que me he dado cuenta que tengo y que la he ido desarrollando a través del tiempo. Y esta usuaria al final, después de conversamos como una hora, termina la atención y yo al final siempre a los usuarios les pregunto, ¿tiene alguna duda? ¿Hay algo más en lo que yo la pueda ayudar? Y esta usuaria me dice, ¿sabe qué? Yo le quiero dar las gracias porque usted me miró durante toda la atención y yo me sentí escuchada y respetada. Entonces, imagínense el impacto que tiene en el día de esa persona el haber sentido que alguien se sentó a conversar con ella en pos de mejorar su situación en salud y la miró, algo que para nosotros es tan, así como, da lo mismo, así total, va a ser, obviamente los usuarios hacen con suerte la mitad de las cosas que uno les indica. Eso es un clásico. Pero va en nosotros el cómo entregamos esa información al usuario. Para quienes hagan APS en el futuro, que de verdad los invito a este lado de la fuerza, se van a dar cuenta que, por ejemplo, los referentes de cardiovascular van a empezar, este paciente es complicado, lo vamos a mandar con el farmacéutico. Los médicos tienen ese mismo criterio. Este paciente es desobediente, desordenado, poco adherente y además es súper complicado, vamos con la ALE. Y ya hemos visto, por ejemplo, acá en CESFAM Varón, hay una colega que está haciendo seguimiento farmacoterapéutico y a ella le derivan todos los pacientes diabéticos descompensados, pero así, muy descompensados, con hemoglobina sobre 10. Y ya en el tiempo, que es la que lo lleva haciendo más tiempo, ella ha demostrado que 8 de cada 10 pacientes que pasan por el seguimiento farmacoterapéutico con ella compensan parámetros clínicos. Entonces, ese es un número tremendo para nosotros como profesionales nuevos dentro de la atención primaria. Tremendo. Mira, la verdad es que en el chat solo felicitaciones, solo agradecimiento, tremenda charla, gracias por la presentación. Dice tremenda labor en el ámbito químico farmacéutico, no, súper súper atingente. Y yo tengo una pregunta, porque no veo preguntas en el chat. No sé si alguien tiene una pregunta que la quiera realizar así a micrófono abierto. Aprovecha que hoy día tengo todo el tiempo del mundo. Ven, aprovechen a esta tremenda profesional. Alguien que quiera, no sé, preguntarle algo, cómo ella llegó, por ejemplo, a la APS, cómo, no sé, algo que quieran saber. Bueno, mientras ustedes... ¿Perdón? Yo tengo una duda. Con el tema de la APS, ¿es necesario un químico farmacéutico en todas las instituciones o no? Porque yo me atiendo en APS y nunca he visto un químico farmacéutico, por eso es como mi duda. Y sale que no es necesario si se tiene como dispensación de medicamentos que no sean psicotrópicos o otros. Y esa es mi duda. Pregunta. Sí, muy buena pregunta, Anissa. Muchas gracias. Mira, pasa que en atención primaria lo que más existe son botiquines farmacéuticos, más no unidades de farmacia, ¿ya? Entonces, al tener un botiquín en términos sanitarios, Ceremi pudiese permitir su funcionamiento sin farmacéutico, a pesar de que existen productos controlados.
¿Por qué? Porque en términos legales el director técnico de un centro de salud, de un CESFAM, o cualquier centro a nivel de APS, es el director del centro. A mí, Seremi me puede venir a hacer 25 sumarios. Puede que yo tenga la culpa, puede que alguno de mis TENS haya incurrido en alguna infracción, pero en último término es el director del centro el que da la cara frente a la entidad sanitaria. Por supuesto, eso no nos deja a nosotros así como, voy a hacer lo que quiero y trabajo de repente nomás, total, la responsabilidad no es mía, ¿cierto? No va por ahí el camino, pero legalmente es eso. Ahora, respecto a la existencia de farmacéuticos, en estricto rigor no hay obligatoriedad de existencia de farmacéutico en atención primaria. Ya queda bien de la mano de si las municipalidades que están a cargo quieren o no contratar. Hay muchos lugares que a pesar de ver la necesidad de un farmacéutico, no lo contratan. A mí me tocó vivirlo luego de que me fui de mi primer trabajo donde entré en APS. Es un lugar donde los colegas van y vienen, duran muy poco y ellos siguen funcionando igual, así como da lo mismo el farmacéutico. Y en realidad yo ahora lo veo desde afuera y tienen unas brechas tremendas. Entonces, en el caso de Valparaíso, ha sido un crecimiento bien exponencial. Yo llegué a la Corporación de Valparaíso el 2017 y hasta el 2016 existían solamente 4 farmacéuticos. 3 que trabajaban en droguería, que es el centro de almacenamiento y abastecimiento de los distintos centros de la corporación, y una colega que trabajaba solamente en CESFAM. Y fue a partir del 2017 que empezamos a llegar más colegas y a la fecha los 12 CESFAM tienen farmacéuticos, ¿ya? Un solo farmacéutico. Que en mi caso es un poquito complejo porque yo trabajo en uno de los centros grandes de la Corpo, nosotros tenemos más o menos 30.000 pacientes bajo control. Y ustedes entenderán que 30.000 pacientes bajo control para un farmacéutico, el 98% de la gente no sabe que existo. Entonces, lo que puede pasar es que hay muchos centros, espero que no sea el caso del lugar donde te atiendes tú, porque ojalá nuestra figura fuera un poco más visible hacia la comunidad, pudiese tener farmacéutico, pero es un farmacéutico que hace más gestión. Entonces, la comunidad no lo conoce. Ahí es donde es importante conectar con el encargado, por ejemplo, de participación y promoción. Porque en atención primaria, nuestro principal objetivo es la promoción y prevención en salud, bajo un modelo de salud familiar. Por lo tanto, la idea de nosotros, o sea, hacia dónde debería apuntar nuestro trabajo, es evitar que las personas enfermen y si algún paciente enferma, evitar que su núcleo familiar principal enferme con él a través del tiempo. Por ejemplo, si pesquisamos un paciente que tiene diabetes a los 30 años, insulino requirente, ¿qué tenemos que hacer nosotros como centro de salud? Ese caso se eleva, se trabaja en equipos multidisciplinarios y se buscan acciones para evitar que los hijos de esa persona en el futuro también sean diabéticos. O si van a ser diabéticos, poder retrasar lo más posible y haber hecho todo lo que estuviese a nuestro alcance para evitar que ese paciente, ese núcleo familiar termine enfermando completo. Perfecto, gracias Alejandra. Gracias Danitza por la pregunta. La directora de la Oficina de Educación Médica, Andrea Lobos, también tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas Hola. gracias Alejandra por tu presentación y quisiera tocar algo que dijiste ahora último en tu respuesta, la importancia del trabajo interdisciplinario. Nosotros como facultad tenemos otras carreras como medicina veterinaria, tenemos obstetricia, enfermería, entonces a veces las disciplinas tienden a trabajar o los estudiantes tienden a entender como que se trabaja un poco aislado y cuesta a veces un poco hacer este trabajo en conjunto. Entonces, en tu experiencia en APS, ¿cómo se da este trabajo interdisciplinario? ¿Cuáles han sido como los principales desafíos que ustedes tienen como químico farmacéutico entre el trabajo en equipo en los equipos de salud? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, la principal brecha que enfrentamos cuando llegamos a los centros es que nadie sabe lo que hacemos. APS para nosotros es un terreno que aún resulta un terreno nuevo, porque recién en la orientación técnica del programa cardiovascular del 2014 se menciona la posible acción o el impacto que pudiese tener la acción de un farmacéutico dentro de las atenciones de salud del programa cardiovascular. Y que ese programa atiende al 70% de los usuarios bajo control en cualquier centro de salud, ¿verdad? Entonces, y es bien transversal.
yo todavía tengo, hay profesionales, por ejemplo, no sé, hace un par de meses atrás una matrona me dijo, pero ¿tú para qué vayas a pedir exámenes? ¿Tú para qué vayas a ocupar box si tú trabajas en la farmacia? Que ellos, es que lo que pasa es que nosotros hacemos esto y necesitamos atender a un paciente en un box. ¿Sí? Pero es de nuevo, educar, y ese educar no es solamente educar a nuestros usuarios, sino que también a nuestros compañeros de trabajo. Y adicional a eso hay otras brechas, pues por ejemplo brechas físicas, que las unidades de farmacia no están equipadas para que exista un farmacéutico porque nunca se pensó en la existencia de un farmacéutico dentro de un CESFAM. Entonces, yo recuerdo muy clarito el día que llegué, la persona que me recibió fue la secretaria de dirección en este trabajo en particular, y yo le digo así como, hola, soy Alejandra Poblete, soy la farmacéutica que iba a llegar al centro, y me mira así, me dice, ¿cita dónde la vamos a meter? Esa fue como su primera preocupación, ¿dónde la vamos a meter? Y efectivamente, cuando yo llegué a la unidad de farmacia, el escritorio que tenían las chiquillas para hacer la pega administrativa, porque finalmente esa pega se había hecho siempre, solo que la había hecho personas que no tenían el título de farmacéuticos, pero que tenían otras capacidades que habían desarrollado en el tiempo. Eh, Era un escritorio de estos como de colegio, estos que venden en el Sodimac, que viene escritorio con un mueblecito y una silla que ya se va a caer, ya. Esa era mi escena en el lugar de trabajo donde llegué, con un computador que funcionaba a empujones, y mi mueble más cercano era el lavamanos de la farmacia, que todavía está ahí al lado de mi escritorio, porque por normativa tenía que existir un lavamanos, pero estaba como ahí metido entre medio de todo eso. Con el tiempo fuimos generando mejoras, por supuesto, porque ahí era imposible trabajar, pero también era imposible que a mí se me asignara un box fuera de farmacia, porque esa es una brecha que existe en todos los centros de salud, que es donde atendemos a nuestros usuarios. Como en ese rato mi pega era netamente administrativa, empezamos a agarrar, así, ¿dónde hay un proyecto donde podemos postular, no sé, a que nos hagan un mesón a medida, que nos cambien el computador, que nos compren otra silla? Y así fuimos mejorando de a poco, y si bien no es el espacio más amigable del mundo, me permite trabajar en el día a día. Pero en términos de los equipos, la brecha es que no saben lo que hacen, no entienden la necesidad de un farmacéutico, y lo primero que te dicen, pero ¿para qué si la farmacia siempre ha funcionado sin farmacéutico? Y ahora yo miro para atrás y los mismos que me decían eso son los que más van, le tengo una duda. Oye, necesito que veamos a este paciente. Entonces es algo progresivo, pero donde es muy importante que nosotros estemos abiertos a recibir comentarios, críticas, y a meternos en equipos donde somos el pajarito nuevo nomás. Y llegamos solitos además. Nuestras reuniones de estamento, acá tenemos un equipo muy rico con los colegas que trabajan en los otros centros. No sé, tenemos reuniones de estamentos y nos vemos y nos abrazamos y nos saludamos como si fuéramos grandes amigos, porque de verdad todos vivimos esta individualidad en cada uno de los centros. Perfecto, gracias Alejandra. Daniela. Ya. Hola a todos. Muchas gracias Alejandra, un gusto conocerte en esta charla. Igualmente, un placer. No, o sea, más allá de lo importante y vital que es conocer estas cosas, yo creo que el farmacéutico tiene que hacer estas actividades. Tenemos estudiantes de quinto que están conectados acá, donde la moción es la misma, o sea, llegue a trabajar a un lugar y por favor sea la voz que va a representar a su gremio diciendo las cosas que hacen. Así que, aparte de ser un orgullo compartir la profesión con mi hermana, te agradezco la charla hoy día, Ale, y me gustaría, ya que veo que tengo estudiantes de medicina, estudiantes de farmacia, lo que decías tú respecto al trabajo colaborativo es algo que la universidad por modelo educativo lo trata de hacer con los chicos desde el inicio. Entonces esperamos que ya en quinto ellos conozcan las funciones profesionales, podamos trabajar colaborativamente con la comunidad, etc. Pero hay otras cosas que creo que, y de lo que tú me has contado también de tu experiencia como tutora de práctica, etc., que me gustaría que igual lo hagas saber y que le comentes a los estudiantes qué esperas tú, por ejemplo, como colega, de una persona que llega a hacer una práctica contigo, una actividad de titulación, y cómo eso tiene una consecuencia una vez que ya llegan a trabajar. Así que me gustaría si nos puedes dar ese tipo de detalles. Mira, es bien interesante ese tema, porque al menos acá la Universidad de Valparaíso es la única universidad que manda estudiantes de farmacia a los stands pertenecientes de la corporación. Y
yo durante pandemia recibí algunos estudiantes y si bien fueron pocos, fue una gama bastante diversa, donde me tocó trabajar con estudiantes que se notaba que estaban en medio de su proceso formativo, pero que a pesar de eso superaban esas brechas en términos de su performance diaria. Llegar a la hora, respetar los códigos de vestimenta dentro de la unidad, ser respetuosos con el equipo con el que nosotros trabajamos. Aquí hay una cuestión muy importante. Nosotros como farmacéuticos trabajando solos en la unidad de farmacia, 5 pesos vale, y vamos a durar una semana. No tiene sentido nuestro trabajo si no somos capaces de conectar con nuestro equipo de trabajo. Les va a pasar, sobre todo a los que son más jóvenes, que van al día, que van a salir, qué sé yo, con 23, 24 años, más o menos, van a llegar y las personas con las que van a trabajar pudieran ser sus mamás, sus papás, a veces más. Entonces, lo primero es tratar del respeto a las personas, y eso no se trata por tratarlos de usted o tratarlos de tú, sino que el integrarse a un equipo que ya está formado de manera adecuada. Yo no puedo llegar a imponer cambios cuando hay un equipo que lleva 15 años trabajando de la misma manera. ¿Por qué? Porque la resistencia al cambio en equipos de esas características suele ser muy fuerte. A mí me pasó cuando llegué al CESPAM donde trabajo ahora, que había una TENS que ya llevaba casi 10 años trabajando y que había pasado por periodos bien complejos con otra compañera de trabajo que tuvo antes dentro de la unidad. Y yo cuando llegué fue la diferencia, porque todo el resto era como, hola, bienvenida, así como chuta, ahora tenemos jefe aquí adentro, ya pues, habrá que aceptarlo. Y esta persona fue como, me pegó una mirada arriba abajo, hola. Entonces, si yo hubiese entrado avasalladoramente a decirle, a ver, aquí la jefa soy yo, usted sigue mis indicaciones, probablemente el psiquiatra me lo hubiese tenido que pagar con el mismo sueldo que me paga la corporación. Entonces, esa no es la idea. Si nos incorporamos a un equipo nuevo, primero, respetar las normas de trabajo de ese equipo e ir modificando desde nuestro conocimiento técnico, que por supuesto es distinto al que tiene alguien con formación de TENS o auxiliar de farmacia, pero de a poco. Porque en el tiempo los cambios ocurren igual, porque el equipo se da cuenta que tú estás ahí para ayudar y no para menoscabar o despreciar el trabajo que ellos ya llevan realizado. Entonces, como estudiante, ustedes vayan a hacer una práctica, lo primero es respetar las figuras dentro de la unidad de farmacia y entender que ustedes están ahí para aprender. Desde mi experiencia, cuando mis TENS han tenido mejor relación con mis estudiantes de farmacia, ha sido cuando ha ocurrido esta figura de que el estudiante llega a la hora, llega y los saluda, empieza, oh, ¿cómo están? Oye, ¿sabes qué? Ayer te vi entregando este medicamento y no entendí bien por qué se le entregó a esta persona. Listo, es una recepción distinta. Y eso no solamente con el equipo de farmacia, sino que con los equipos en general. A mí me ha pasado lamentablemente tener estudiantes que, estando en medio de su proceso formativo, juraban que ya se sabían todo, que no había norma técnica que no manejaran, pero por la boca muere el pez, dicen por ahí. Yo lo primero que hago es hablarles de FOSFAR, que es el programa que a nosotros nos lleva a atención primaria, y de cardiovascular, y ni siquiera sabía lo que significaba FOSFAR. Entonces, el entender las limitaciones que tiene cada uno y no tener miedo a decir no sé, no lo entiendo, me lo puedes explicar de nuevo. Ya los colegas que aceptamos hacer docencia, porque finalmente esto es una docencia in situ, ¿verdad? O al menos yo lo hago con ese criterio, es porque me voy a tomar el tiempo de explicarle las veces que sea necesario y de integrarlo lo más posible en mis acciones del día a día. Pero si es un estudiante que jura que se las sabe todas, cuando en realidad no sabe ni un tercio de lo que debería saber para estar sentado en esa unidad de farmacia, se nos complica un poquitito la cosa. Por otro lado, que fue mi última experiencia con estudiante en práctica, me tocó una estudiante que ahora ya es nuestra colega y que ella está haciendo docencia en la Universidad de Valparaíso con tremendos conocimientos, se integró súper bien al equipo médico, ella asistía conmigo a hacer atenciones en box. Entonces, ahí está lo otro. Si yo noto que un estudiante tiene brechas importantes en conocimiento, en cómo interactúa con el resto del equipo,
es poco probable que yo me arriesgue a llevarlo, por ejemplo, a una atención en box con usuario, ¿verdad? Porque no sabría con qué pudiese salir dentro de ese contexto, ¿verdad? Entonces, yo los invito a tratar de formarse lo más posible antes de llegar a estos lugares, entender que siempre van a tener brechas de conocimiento, porque ustedes están en proceso formativo y las prácticas son eso, son parte de su proceso formativo, pero entendiendo que entran a un lugar que ya tiene sus normas de funcionamiento y donde ustedes se van a ir a meter a este carrito que ya está funcionando. Exacto, o sea, entender finalmente aquí a los chiquillos que a veces podemos tener algunas dificultades, quizás no manejar cosas técnicas, pero en la práctica el que llega a la farmacia y no saluda y mira por encima del hombro todo el mundo, créanme que ni siquiera los van a querer ayudar. O sea, cuando uno llega a desenvolverse en ambientes laborales como la farmacia, como el consultorio en el caso de la Ale, es muy difícil lidiar con un ambiente cuando uno llega con una personalidad muy avasalladora. Entonces, estas son instancias en las cuales, claro, contamos lo bueno y lo malo, porque hay cosas que funcionan muy bien, estudiantes que, pucha, da gusto, y algunos que allá pasan en el consultorio, acá me pasa en la sala, por ejemplo, que entran y no me saludan, es lo mismo. Entonces, por más pesada que me encuentren, yo lo miro hasta que me mira, le digo hola, porque esas son cosas básicas que les van a servir en todos lados. Entonces yo te agradezco, Vale, las experiencias que has contado y creo que ese es el llamado, o sea, que valoremos que hay una parte de habilidades que van a ir desarrollando con el tiempo, timidez que van a tener que ir superando de a poco, preguntando, reconociendo que no saben, pero que finalmente los va a hacer capaces de liderar un equipo de una manera súper positiva y generar cambios finalmente en su lugar de trabajo, porque apuntamos a que le agarre más cariño al farmacéutico, ¿cierto? Y que no sea como, pucha, es un cacho, la verdad, tener un farmacéutico en el consultorio. Que te agradezco, Ale, la respuesta. Sí, para ya finalizar esta actividad, agradecemos la asistencia de, como decía la doctora Daniela, ¿cierto?, de estudiantes de la Escuela de Medicina, estudiantes, por supuesto, de nuestra amada Escuela de Química y Farmacia, y agradecerte, Alejandra, nuevamente por esta instancia, por estos maravillosos consejos, que si bien es cierto, creo que solo sé que nada sé, dijo por ahí alguien muy conocido, y yo creo que en el camino se van aprendiendo muchas cosas y eso es algo que no tenemos que perder de vista, valorar la experiencia. Claramente podemos tener mucho conocimiento teórico, ¿cierto? Pero creo que hay valores que se manifiestan y que, bueno, tratamos de potenciar dentro de la universidad, pero que también vienen adquiridos de antes. Y eso también creo que cuando uno sale al mundo laboral es súper necesario demostrar que valemos más como personas que como profesionales. Y yo creo que ahí marcamos diferencia. Y esto es un consejo para los que están en primer año, para los que están en tercero, para los que están a puertas de egresar. Creo que son instancias en que, claro, tratamos de dar a conocer los distintos ámbitos de realización de la disciplina, pero creo que también hay valores que debemos cultivar y tratar de que florezcan en este contacto con los pacientes, con los usuarios y por supuesto con nuestros pares. Así que nuevamente, Alejandra, agradecerte tu disposición, tu disponibilidad. Sabemos que, como te decía, venías de una larga jornada laboral, pero agradecerte esta instancia, a todos nuestros estudiantes, docentes y por supuesto docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. Instancias como esta van a haber muchas más, a las cuales también queremos invitarlos desde ya cordialmente. La próxima es el 5 de mayo, para que estén atentas ahí al afiche que vamos a estar difundiendo a través de los canales de comunicación. Buenas noches, que descansen y, por supuesto, invitados para nuestra siguiente actividad de extensión. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chiquillos. Adiós. Chao, chao. Gracias a la dirección de extensión también. Chao, chao. Adiós.